los libros culminan con la palabra amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz martes para todos, bienvenidos. Aquí estamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor y todos los días martes nos dedicamos a la Biblia exclusivamente. Tenemos aquí siempre un estudio bíblico para los que son nuevos quizá en el programa. Sepan que esto tiene años para nosotros, excepto que aquí en Radio La Red estamos hace, ya dentro de poco, 3 meses, increíble. Pero estamos teniendo siempre un estudio bíblico y vamos en el capítulo 18 del libro de San Juan. Y como dije ayer, dentro de unos pocos martes, cuando concluyamos con el libro de San Juan, vamos a ir a esos textos, algunos de esos textos difíciles de entender en la Biblia y los vamos a considerar cada martes. Si usted tiene interés en saber exactamente cuáles son los textos que vamos a ver, visítenos en radiolared.net, vaya a donde dice Viva Mejor en programación y ahí en una descripción, al lado de mi foto hay una descripción del programa y abajo, si usted le da clic ahí, le hace un clic, tiene todos los temas que vamos a hablar de aquí hasta Dios mediante fin de año en este programa exclusivamente, ¿ok? Bueno, bienvenidos a todos. Nuestro teléfono en la radio aquí es el 720-325-7282, 720-325-7282. Damos la bienvenida a los que nos ven desde otros países, otras ciudades del país aquí, vía Facebook, vía YouTube. Aquí estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Tenemos los podcasts, que son grabaciones de audio de los programas y no contienen los comerciales.
¿Qué más? Estamos en Facebook, en Instagram, en Messenger, la dirección es 1650 Radio La Red, y en YouTube. Usted también puede ver los videos y puede registrarse o suscribirse allí. Eso nos hace un gran favor a nosotros para que YouTube en el futuro pueda comenzar a reproducir estos programas por sí solo, automáticamente. La dirección en YouTube es Radio La Red Denver, Radio La Red Denver. No se olvide la palabra Denver, siempre pienso en eso, ¿verdad? Radio La Red Denver. Hoy vamos a ir al capítulo 18, versículos 1 al 11. Durante las siguientes 2 horas, versículos 1 al 11, vamos a ir despacio, del capítulo 18 de Juan. Continuamos con esta maravillosa historia de nuestro Salvador y vamos a ver el arresto del Señor Jesús. Así que voy a leer de la versión Reina Valera 60 y dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, lo que estudiamos la semana pasada, y usted puede ver en su Biblia, ¿verdad?, en los versículos 25, 26, la oración de Jesús en el capítulo 17. Habiendo Jesús dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta ahí vamos a estudiar hoy. Y en primer lugar vamos a mirar en el versículo 1 dónde está este torrente de Cedrón. ¿Por qué se llama así? ¿Qué es esto? Bueno, este término torrente, creo que todos conocemos torrente, uno piensa en muchas aguas. Pero ese torrente se llenaba de muchas aguas durante la época invernal. En verano generalmente estaba seco, era como un lecho de un río seco. ¿Por qué Cedrón? Bueno, piensan algunos que aparece posiblemente la palabra cedro desde allí, probablemente tiene que ver con cedros, y también otra interpretación es que es una palabra que también significa oscuro o negro. Entonces, otra vez, en el verano, como vemos aquí algunas veces en Colorado, cuando hay lugares de sequía, uno ve el lecho del río, pero puede hasta caminar por ahí porque está seco. Y en el invierno, con la nieve, con el hielo, aquí uno ve que esos lugares muchas veces se llenan de agua. Así pasaba en ese lugar, ¿verdad? No tanto por el tema de la nieve, pero sí porque en invierno las lluvias, etcétera. Era como un riachuelo, dicen en algunos lugares, donde ahí corría el agua, y entonces se llamaba el torrente de Cedrón. La otra característica de este lugar, nos dicen algunos comentaristas, es que era donde la sangre de los sacrificios luego era vertida y quedaba muy cerca del Monte de los Olivos, entre el Monte Moriah y el Monte de los Olivos. Mi esposa y yo estuvimos hace muchos años visitando ese lugar, es tal cual lo describe la Biblia.
Y dice ahí que había un huerto. Y este es el huerto de Getsemaní, aunque Juan, aquí el evangelista escribiendo, no menciona el episodio de Getsemaní que mencionan los otros evangelistas, Mateo, Marcos, pero sí es el lugar, ¿no es cierto?, donde había un huerto. Judas sabía, era un lugar preferido del Señor Jesús, era un lugar de descanso. En Lucas capítulo 2 vemos esto también, en Lucas 22, perdón, vemos esto. Y Lucas con más detalles nos cuenta esto. No nos vamos a dedicar mucho tiempo al lugar físico, pero es un lugar donde Judas sabía que podía encontrar a Jesús, ya sea orando, descansando, y ahí fue. ¿Por qué un huerto allí? Bueno, en medio cerca de ese torrente, porque en Jerusalén, en la ciudad en sí, no se permitían tener huertos, ¿okay?, donde la gente pudiera hacer sus cultivos, porque ya en esos años existían los fertilizantes, no los fertilizantes químicos como los nuestros, claro, pero eran fertilizantes, y eso era para la ley de los fariseos considerado algo inmundo. Y Jerusalén era ya considerada la ciudad santa, entonces nada impuro debía entrar allí. Entonces, así como tampoco las crucifixiones eran dentro de los muros de Jerusalén, y etcétera. Entonces, había gente adinerada y gente que tenía sus propios huertos, y entonces incluyendo olivos, viñedos, etcétera. Eso era afuera de la ciudad. Entonces, especialmente porque requería todo ese trabajo de fertilización, y los fertilizantes eran, repito, algo considerado sucio, inmundo para las leyes del lugar. Entonces, como digo, Judas sabía lo que estaba pasando en el sentido de dónde podía encontrar al Señor Jesús, y Juan, aquí el evangelista, muestra a Judas como alguien que la profecía decía que iba a existir y que iba a hacer esta traición. Algunos dicen, bueno, pero si Dios lo sabía, ¿por qué lo permitió? Bueno, observe que Judas estuvo 3 años con el Señor Jesús, y Judas tuvo oportunidades de ver al Señor Jesús, ministrar, hacer milagros. Judas participó en el ministerio del Señor Jesús. Hoy en día, cuando hablamos de Judas, siempre recordamos la traición y que se ahorcó y todo eso, y es cierto, pero en ocasiones olvidamos que Judas fue parte del equipo apostólico, y que durante esos años Judas participó de lo que el Señor le mandó a hacer a los apóstoles, pero es evidente que lo hizo y había con motivaciones incorrectas, porque pensó en el Señor Jesús como un líder político, un líder militar, alguien que los iba a salvar del gobierno romano, y al hacer eso, entonces ahí falló. ¿Okay? Entonces hasta la mera hora, como dicen, hasta el último momento, probablemente Judas haya tenido la ilusión de que Jesús iba a ser ese líder político, y la gran frustración para él, ¿verdad?, de que eso no fue así. Bueno, no lo vamos a justificar, lo que hizo es pecado, pero les voy a comentar acerca de una obra de teatro que muestra a Judas en otra realidad. Ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios, todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario.
Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Existe tal cosa como un exceso de servicio en la iglesia? Buena pregunta. Aunque parezca extraño, sí, es posible que esto ocurra. Es un peligro latente. Debemos hacer la diferencia entre actividad y activismo. No vamos a ser más santos o más consagrados porque sirvamos excesivamente en la iglesia. No puede ser que no tengamos tiempo para nuestra familia porque estamos siempre en la iglesia. Es muy bueno y necesario servir al Señor en la iglesia y estar muy ocupados en ella, pero cuando hablamos de un exceso, la misma palabra nos está diciendo que estamos exagerando. A veces se llega a esta exageración pensando que así agradaremos más al Señor, pero esto no es cierto. Tiene que haber un balance, aun siendo radicales en nuestra entrega al Señor. Inclusive para los que estamos en el ministerio profesional, se corre el riesgo de perder nuestra relación personal con Cristo por el excesivo tiempo que dedicamos a los servicios y actividades de la iglesia. El ministro que no tiene tiempo para Dios no puede servir bien a Dios, pues cada vez le conoce menos y eso también hace que reciba menos de Dios. La iglesia no es solo una organización, es un organismo vivo que debe ayudarnos en nuestro camino con Dios, y esto requiere un balance de tiempo personal con Él, con nuestra familia y con la sociedad. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Por eso, este es nuestro segundo segmento. Muy bienvenidos. Estamos hoy estudiando el capítulo 18 del libro de San Juan. Y recuerde que si usted escucha los podcasts no tienen comerciales. Y yo suelo decir el número del segmento simplemente para que los ubique si se lo llega a perder. Hoy es uno de esos programas donde, creo que todos los días, pero específicamente hoy, cuando hablamos de la Biblia, donde si usted se pierde un segmento, realmente tiene que volver atrás y escucharlo, porque si no, no tiene mucho sentido lo que venimos diciendo en el segundo y el tercer y cuarto y así segmento. Bueno, ahora, hay mucha especulación con relación a este personaje, Judas, que traicionó al Señor Jesús. Yo comentaba que les iba a hablar un poquito, unos momentos nada más, acerca de una obra teatral de Broadway de hace... A ver, ¿cuándo fue famosa? Estamos en el año 2021. Yo sé que fue famosa en New York, en Broadway, probablemente alrededor de 40 años, 35 años atrás. Se llamaba Jesus Christ Superstar, o como Jesucristo Superestrella. Y entonces, después hizo una película, creo. Recuerdo porque el protagonista de la obra se convirtió a Cristo realmente. Y luego, después de un tiempo que él fue discipulado, él, comprendió el Evangelio bien, etcétera, hizo un ministerio y estaba en televisión cristiana, etcétera. Bueno, todo para decirles que Jesus Christ Superstar contenía el personaje de los discípulos, los personajes, incluyendo a Judas. Ahora, esa obra teatral y después en cine presentaban a Judas como un hombre sincero, como un hombre que se desanimó a último momento con Jesús porque él trataba de que Jesús, en la obra, en la Biblia no dice esto, pero en la obra teatral el escritor de la obra puso a Judas como alguien que era un amigo y que quería empujar a Jesús a que fuese el liberador de los judíos en cuanto a derrotar al gobierno romano. Y en el medio luchar contra el bien y el mal, contra el mal. Pero no es como la Biblia lo presenta. La Biblia, como hemos leído, presenta a Judas como el hijo de perdición. Es cierto que
quizá él tuvo esa frustración, como yo decía en el segmento anterior, este es Judas, de que tuvo esa frustración de pensar, bueno, en la mente de él, wow, Jesús hacía milagros, hablaba como nadie, juntaba miles de personas cuando predicaba. Excelente, habrá pensado él, este tiene que ser el líder que nos va a librar, el Mesías político que nos va a librar de la opresión del gobierno romano. ¿Sabe que eso ocurre? Yo estoy pensando ahora en el doctor Billy Graham, ya está con el Señor hace unos años atrás, pero un evangelista famosísimo, tal vez el más famoso en la historia, ¿no? Moderna. Y yo recuerdo que él una vez le fue ofrecida la presidencia de los Estados Unidos. Por supuesto que tenía que candidatearse, la gente lo votaría o no, pero le ofrecieron si él quisiera ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, iba a tener el apoyo financiero y comercial. Ahora, uno dice, ¿por qué? Si era un evangelista que predicaba por todo el mundo el evangelio, que él no tenía aspiraciones políticas, ¿por qué se lo ofrecieron? ¿Por qué lo entusiasmaban? Y él dijo, y la gente dijo, bueno, porque juntas miles y miles de personas y alrededor del mundo millones, y sus eventos eran multitudinarios. Entonces, hay gente que veía en Billy Graham, lo respetaba por su trabajo religioso, pero veían en él un candidato con muchas posibilidades a juntar muchísima gente y correr políticamente. Bueno, no es lo mismo que Judas tal vez vio en el Señor Jesús, ni compararse, pero uno para decir cuando una persona como Judas tenía motivaciones incorrectas, erróneas, pecaminosas, y ve al mismo tiempo mezcladas, probablemente era una especie de fanático en el área política. Hay gente que comenta eso, entre los que estudian esa vida de Judas, y dicen posiblemente era un celote, ¿verdad? Un celoso de su religión o de su pueblo, y pensaba, ok, esto es lo que la profecía del Antiguo Testamento debe significar, que Jesús o que el Mesías iba a venir para librarnos del gobierno romano. Nada justifica lo que Judas hizo. Solamente vamos a poner en perspectiva que Juan, escribiendo unos años después de la muerte y la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo, fue inspirado por el Espíritu Santo para mostrar que esto era un cumplimiento de la profecía y que en ningún momento en el Antiguo Testamento la profecía referente a que conocemos como Judas Iscariote, jamás la profecía del Antiguo Testamento lo presenta a Judas como un hombre confundido o un hombre simplemente apasionado por su país, como lo presenta esta obra de Broadway hace años atrás o la película después. Simplemente lo presenta como el hijo de perdición, pero una persona que estuvo 3 años con Jesús y viendo los milagros y escuchando el Evangelio con claridad y siendo partícipe o participante del ministerio de Jesús, no captó el Evangelio. Y no es porque le faltaba inteligencia, ¿verdad? No era una cuestión intelectual. Esto nos tiene que hacer reflexionar en el hecho de que hay personas en todas las iglesias cristianas alrededor del mundo donde están escuchando el Evangelio, lo pueden explicar, pueden hasta ser usados por Dios, a veces al explicar el Evangelio, y otras personas se entregan a Cristo, sin embargo ellos mismos no están en relación con Dios. El Evangelio no es algo tan difícil de explicar. Un niño puede explicar el Evangelio. Por supuesto, a nivel de un niño. Yo recuerdo, siendo un niño, yo podía explicar el Evangelio y era muy sencillo, pero podía explicarlo. Eso no significaba que yo ya era salvo en ese momento, o a lo mejor ya sí, pero usted entiende, una persona como Judas podía explicar el Evangelio. Probablemente cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar aquí y allá, uno de ellos fue Judas. Porque ahí no dice, Dios envió a los 12, excepto a Judas. No, envió a los 12. Y luego los 12 vinieron y dieron un reporte y hasta dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, y eso lo hicieron los 70, pero los discípulos también. En fin, uno piensa, uno piensa en Judas más desde el momento de la traición y hasta su suicidio. Pocas veces piensa en Judas antes. Pero Judas estuvo en este grupo apostólico. Entonces, qué cosa extraña es para nosotros hoy pensar que estuvo cara a cara con el Señor Jesús, viendo sus milagros y escuchando lo que Jesús enseñaba y viendo
tantas cosas y, por ejemplo, cuando Jesús reprendió a los fariseos tantas veces, me lo puedo imaginar, esto es mi especulación, no es la Biblia, pero imagino a Judas aplaudiendo a Jesús diciendo, wow, no, pudo contra estos hipócritas, o quién sabe cuál fue la actitud de Judas, ¿no? Pero me imagino que si tenía esa mentalidad de libertador político, en cuanto veía a Jesús como un libertador político, probablemente habrá aplaudido esas acciones de Jesús y habrá pensado, a Jesús no lo puede resistir nadie, en el sentido de que nadie lo puede hacer callar, porque, wow, siempre tiene una palabra sabia que le cierra la boca a los demás. Imagino una actitud así. Nada justifica lo que él hizo. Lo que estoy diciendo es, Juan, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice, Judas era el hijo de perdición. Judas era un hombre que estuvo allí y tenía motivos egoístas, motivos malignos, y hasta último momento, porque inclusive cuando él supuestamente se arrepiente y devuelve las monedas, cosa que no hemos leído en este párrafo de la Biblia, no mostramos allí, no muestra la Biblia allí un arrepentimiento de parte de Judas, o por lo menos no algo genuino. Probablemente él despierta, por decir así, como despiertan muchas personas que son engañadas por el diablo, por Satanás, pero luego como que el diablo los suelta, los deja solos, por decirlo así. No quiere decir que literalmente los soltó, sino que es como aquel que empuja para que haga a alguien algo malo, y luego que hace algo malo lo mira y se ríe burlándose porque logró hacerle hacer esa cosa mala. Entonces, Judas no podemos decir que tuvo un genuino arrepentimiento en lo que hizo, porque muchas veces lo comparamos con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, y algunos inclusive dicen que pudo haber sido más, pero 3 es una forma de decir, no sé, pero ya aunque sea una hubiese sido mucho. Pero Pedro se arrepiente, llora amargamente, se arrepiente. Jesús allí cuando lo confronta, vemos a Pedro en una acción de arrepentimiento. En cambio, Judas y Pedro se arrepiente y no se quita la vida, ¿ven? Sufre eso, quizás quedó pensando cuál será mi castigo, no sé, yo especulo, pero lo importante es que Judas no hace justicia propia. El suicidio en ese caso hubiese sido, como en el caso de Judas, otra vez una hiperconcentración en él mismo, a tal punto que el remordimiento lo enfocó en él mismo, a punto de quitarse él la vida, hacer juicio sobre sí mismo. Pedro no hizo eso. Entonces Pedro luego es perdonado por el Señor Jesús. En cambio Judas traiciona a Jesús, devuelve las monedas y luego otra vez justicia propia. Él mismo por remordimiento se quita la vida. Entonces no hay un arrepentimiento, porque ya estaba profetizado este hombre, es lo que él iba a hacer. Pero no porque le faltó oportunidad, porque, repito, estuvo con el Señor 3 años viendo, experimentando todo lo que los demás apóstoles estuvieron viendo. Fue escogido. Sin embargo, ven, el corazón de Judas no estaba en Cristo. Estaba en Cristo como un libertador político, y quién sabe la especulación de ganancia que Judas pensó que podía obtener con Jesús. Cuando se da cuenta que le salió al revés, aún en ese momento tampoco él experimentó un arrepentimiento. Me recuerda a Ananías y Zafira, cuando Pedro los confronta, inspirado por Dios, con algo que Pedro no sabía, pero era lo que realmente había ocurrido. Pues Ananías tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando fue confrontado. Zafira también, sin embargo, no abrieron la boca diciendo perdón, y en ese caso fue el juicio directamente de Dios, ¿verdad? Ok, seguimos con el siguiente versículo cuando regresemos después de esta pausa de su programa Viva Mejor. Quédese con nosotros. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda el hermano Guadalupe de Autoreper Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autoreper Peña. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo al medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y para los que están haciendo esto con nosotros, muchas gracias. Con nosotros está aquí Yuridia García en el audio y Kevin Villa en los controles de imágenes, de video. Y para usted, amigo oyente que está siguiéndonos desde otras ciudades o países, estamos súper agradecidos. Anímese a escribir sus preguntas o comentarios en Facebook, en Messenger. Comente cuando ve en Instagram lo que estamos haciendo. Esto es algo que ayuda a nuestras congregaciones de la red, ayuda a los muchos voluntarios que tenemos, ayuda a otros programadores en Radio La Red. Y comparta así con nosotros, así como nosotros tratamos de compartir con usted. Hoy estamos en el capítulo 18, versículo 3, ahora, y ya lo hemos leído, pero voy a leer otra vez este versículo. Y dice, y Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, recuerden, al huerto, cerca del huerto de Cedrón, a Getsemaní, con linternas y antorchas y con armas. Toda la impresión de que van a buscar a un peligroso criminal. Entonces aquí fue, dice, con una compañía de soldados. Este es un grupo
de soldados. Hay una versión que también dice una legión. Bueno, probablemente no haya sido toda la legión, porque estamos hablando de unos 600 soldados. Es probable que haya tomado un grupo de esos soldados. Cuando yo he estado ahí hace años atrás, y si usted va hoy en día a visitar esa zona que todavía está, ese huerto de Getsemaní, es probable que 600 personas no quepan ahí. Es un poco pequeño, pero puede ser. Pero aquí habla acerca de, en ese huerto donde Jesús estaba, Judas toma una compañía de soldados. Entonces aquí algunos piensan, o pudo haber sido una legión, una décima parte de la legión, 600 personas, 600 hombres estacionados, ¿verdad?, que cuidaban el templo, o a un grupo de esas personas, importante grupo, pero ahí estuvieron. Los romanos tenían estos soldados alrededor de la ciudad, y los romanos se preocupaban mucho, o los soldados romanos se preocupaban mucho de que no hubiese disturbios. Si usted ve la película o ve el programa The Chosen o Los Elegidos, que yo se lo he recomendado varias veces, lo puede bajar la aplicación o no está en televisión, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, se muestra a los soldados romanos que están ahí entre la gente y muy rápidamente reaccionan enseguida ante cualquier pequeño disturbio. Yo dije, cuando lo vi, dije, ya, eso es, y al mirar lo que estamos estudiando hoy, es algo bastante acertado de lo que debe haber sido la reacción de los soldados romanos. El gobierno romano no quería ningún tipo de disturbio público. Entonces, cuando los judíos tenían algunas discusiones, o cuando el mismo Señor Jesús estaba en la ciudad y la gente se le juntaba bien cerca como un imán, ¿verdad? Los soldados andaban enseguida ahí cerca, anticipando cualquier disturbio. Cuando veían acumularse gente por alguna razón, como la policía lo haría hoy en día en nuestras calles, va a mirar a ver qué pasa y si todo está en orden. Entonces, los soldados estaban preparados. Cuando llegaban épocas como lo que estamos viendo, porque esta época que estamos viendo, digamos, este relato que estamos leyendo en Juan 18, sucede en una época muy especial que es la Pascua, donde muchísimas personas venían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces, cuando había este tipo de festividades, con mucha más razón los soldados estaban muy alertas, porque cuando había algún tipo de levantamiento en contra del gobierno o problemas así, solían ocurrir en estas fiestas. Eso como que no ha cambiado, ¿verdad? Hoy en día los oportunistas suelen aprovechar diferentes fiestas o épocas de fiestas para hacer de las suyas. Entonces no es tan extraño que Judas haya podido tomar o pedir permiso para que el gobierno le diese este grupo de soldados, porque los fariseos estaban tratando de capturar a Jesús para matarlo, y uno de los de Jesús, de los apóstoles, viene y les ofrece esto. Recuerden, Juan no da todo el relato tan detallado como por ejemplo lo da Lucas, pero ya sabemos al conocer la Biblia que eso fue lo que pasó. Entonces, a disposición de Judas pusieron inmediatamente a estos soldados para traer al Señor a juicio. Entonces, los romanos estuvieron involucrados en este juicio que se hizo contra Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos querían que Jesús fuese crucificado. La ley romana era la que podía crucificar, o los romanos eran los que podían crucificar, no los judíos. Pero los judíos presentaron todo esto como un caso de sedición, y ya lo vamos a ver, ¿cierto? Más adelante, próximo martes, etcétera, vamos a estar viendo o comenzando a ver los juicios estos. Pero presentar los líderes judíos presentaron al Señor Jesús como alguien que se estaba oponiendo al César, al gobierno romano. Entonces, si ellos lo presentaban como alguien que estaba en contra de las leyes judías o la ley del Antiguo Testamento, los romanos no se metían.
Y recuerden que eso fue lo que pasó y ya lo vamos a estudiar en futuros programas, pero cuando lo presentaron como alguien en contra del gobierno romano, ahí el gobierno tomó acción. Y también, ¿cuándo ocurrió esto? En medio de una festividad como la Pascua, tiene una connotación espiritual, pero aquí estamos viendo la connotación más bien política y religiosa que estaba ocurriendo. Si era el momento oportuno, los fariseos lo supieron, vieron la oportunidad. Entonces los romanos sí estuvieron involucrados en estos juicios contra el Señor porque eran el gobierno imperante y porque los judíos querían matar a Jesús. Y entonces buscaban la oportunidad para hacerlo y esta oportunidad era pues muy propicia en este caso. Y especialmente cuando Judas, uno de los 12, viene a ofrecer esto de una manera muy abierta. Bueno, los juicios, por lo general, este tipo de juicios a criminales, Jesús no era un criminal, pero este tipo de juicios por lo general llevaban varios días, como hoy, ¿verdad? Esto va a la corte, están los abogados, defensores, están los fiscales, están los testigos y eso lleva días. Observe que eso no fue lo que ocurrió y hubo varias cosas ilegales y ya la vamos a ir viendo. Ahora, ¿por qué se pudo hacer todo esto tan rápidamente? Evidentemente hubo permiso del gobierno romano para poder hacer, hubo cooperación del gobierno. Y uno piensa, ¿cuál fue el interés del gobierno romano? Probablemente evitar el disturbio. Ya eran 3 años donde estas cosas fueron progresando, es decir, la presencia del Señor Jesús, llevando multitudes donde quiera que él iba, aún fuera de la ciudad. Los milagros, la oposición del cuerpo religioso oficial de la época, ¿verdad? Sacerdotes, escribas, saduceos. Todas estas cosas iban escalando en intensidad. Y iban escalando en intensidad, podríamos decir a propósito, porque nada de esto escapaba al conocimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que esto iba a ocurrir hasta el momento en que Él muriese en la cruz por nosotros. El Señor Jesús nunca hizo nada para escapar de la cruz, evitar que el problema fuera escalando. Cuando el Señor Jesús iba camino a Jerusalén y recuerdan la resurrección de Lázaro y todo eso, antes de eso los discípulos inclusive dicen, ¿por qué estás queriendo volver a Jerusalén? Te buscan para matarte, Señor. Y el Señor dice, pues, en otras palabras, que Él no iba a escapar a eso porque para eso Él había venido. Entonces, Jesús sabía todo lo que pasaba. Vemos aún en lo que estábamos leyendo hoy, en el capítulo 18, el control del Señor Jesús sobre absolutamente todo. Por eso siempre decimos, al Señor lo mataron, pero porque se dejó matar. El Señor no lo agarraron sin que Él supiera lo que iba a pasar. Él tuvo control absoluto de todos esos movimientos como Dios, porque sabía que había venido. Entonces, aunque iba a sufrir como hombre tremendamente y tenía todo el poder del universo, si queremos decirlo así, para zafarse, como dicen acá, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Por usted y por mí, ¿okay? Por la humanidad. Entonces, piensen en eso mientras estamos estudiando esto. Bueno, vinieron también, aparte de los soldados, a ese huerto oficiales del sumo sacerdote. ¿Quiénes son estos? La policía del templo, ¿okay? Policía de los levitas, acompañaron a este destacamento romano muy poderoso y vinieron de una manera increíble, como si fuera el peor criminal. Vamos a estudiar eso cuando regresemos después de esta pausa. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad
en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Hoy, como todos los martes, el doctor Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a nuestro cuarto segmento y estamos hoy estudiando el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, el arresto del Señor Jesús. Como verán, hoy entramos entonces en esa etapa final, no solo del libro de Juan, sino entramos en la etapa final de la historia, aún más importante de la historia del Señor Jesús. Todo lo que va pasando es lo que nos cuenta Juan. El arresto, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Apasionante realmente. En el versículo 3, entonces, estábamos estudiando recién que este grupo de soldados romanos vienen con armas, vienen con oficiales del sumo sacerdote, la policía del templo, como se decía, acompañó a este destacamento romano. Recuerdan que a capítulos anteriores, allá por el capítulo 7 de Juan, estudiamos que los soldados del templo, hay que hacer la diferencia, fueron para arrestar a Jesús y no lo pudieron arrestar. No, ningún hombre ha hablado como este hombre. Bueno, ahora vienen junto con los soldados romanos a arrestar al Señor Jesús. Entonces, un punto muy interesante, como dije en el segmento anterior, es que vienen como si se tratase de un criminal. Ahora, esta gente, Jesús era muy conocido en este momento. Jesús había hecho milagros, había sanado enfermos, nunca había tenido un solo acto de violencia, una palabra violenta. ¿Cómo es que venían a apresarlo como si fuese una persona peligrosa? Quizá algunos habrán pensado, puede llegar a hacer alguno de sus milagros y para defenderse, pero son puras especulaciones, ¿no? El asunto es aquí que trajeron armas. ¿Qué armas? Los soldados romanos tenían en su armadura espadas. ¿Ok? Y es probable que fueran muy diferentes de la que sacó y desenvainó Pedro
minutos después, porque esas eran armas para no solo defensa personal, sino para ataque de los enemigos. Así que llevaban armas, ¿ok? Entonces aquí claramente dice el versículo 3 que fueron con linternas, ¿se acuerdan que era de noche? Linternas, antorchas y con armas, ¿okay? Y no vamos a especular mucho o detenernos tanto en todo lo que significan armas, pero sí sabemos que estaban bien preparados para matar. En el versículo 4 vemos la maravilla, en medio de todo esto, del Señor Jesús. Jesús, dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Ahora, Jesús, conociendo las cosas, o sea, Jesús no ignoraba, aún como hombre, ¿verdad? Que Él era todo hombre, todo Dios, pero como todo hombre el Señor no ignoraba para qué había venido, lo anunció muchas veces y supo que esta era su hora. Y entonces esto pasó, si leemos los otros evangelistas, los evangelios en la Biblia, inmediatamente después de su oración en el Getsemaní. Recuerdan, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú, tu voluntad. Y dice inmediatamente de eso, fue cuando Judas se fue acercando con este grupo de soldados del templo y soldados romanos y religiosos, y Jesús sabía todo esto. Por eso también el otro evangelista, el Señor les dice a los discípulos, quédense aquí, estén orando para que no caigan y no entren en tentación. Y uno piensa, ¿en qué tentación pueden estar entrando cuando están solos con Jesús en un huerto que ya conocían y están orando en la noche? Pero ahora vemos lo que pasa. Pedro cayó en esa tentación, podemos decirlo, porque inmediatamente desenvainó la espada. Entonces, ese es otro texto de la Biblia, pero que habla acerca de este episodio aquí. Podríamos un poquito, si se quiere, especular y pensar, bueno, ¿qué otro tipo de tentaciones o qué tentaciones a las que se refería Jesús? La cuestión es que el otro evangelista nos dice que los apóstoles no pudieron velar con Jesús ni siquiera una hora, estaban apesadumbrados, todavía doloridos, por lo que Jesús les había dicho de que iba a regresar al cielo, que iba a morir, y estaban con sueño y todas esas cosas. Entonces recuerde esa otra parte de la historia que muestran los otros libros aquí de la Biblia, evangelios, porque esto es el cuadro. Juan no entra en todos esos detalles en este momento, en Juan capítulo 18. Lo importante es que Jesús, conociendo en medio de ese escenario, es lo que yo estaba describiendo usando los otros textos de la Biblia, conociendo todas estas cosas en ese escenario, esto es un fuerte énfasis acerca del conocimiento que el Señor Jesús tenía de lo que iba a pasar y al mismo tiempo el control que Él mantuvo de sí mismo como persona. Él no escapó, Él no utilizó sus poderes para hacer algo en ese momento y escaparse. Cuando usó su poder divino, lo usó para beneficio de Malco, alguien que fue víctima de uno de sus discípulos, Pedro, que le fue a cortar la oreja. Y ya vamos a ver, ¿verdad? Eso, pero observen cómo hasta el último momento el Señor Jesús, antes de ser crucificado, utiliza un milagro, un poder como Dios, pero lo utiliza para beneficio de otra persona que fue atacada y que fue atacada por uno de su propio grupo, del grupo de Jesús. Entonces, esto es muy interesante. Vemos el control de los movimientos, Jesús conociendo lo que estaba pasando, sabiendo que eso tenía que ocurrir, que cada cosa que iba ocurriendo tenía un significado, y hoy nosotros vemos el mensaje en muchos de estos detalles, pero qué maravilla, como Jesús. Y no podemos perder esa parte, no podemos perder el mensaje que hay en esta parte, porque otra vez el Señor Jesús dice en otro texto, no escatimó, dice Pablo en una de sus cartas, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente. No perdió su deidad, pero no la usó. Cuando la usó en beneficio de otros. Cuando la usó en beneficio de que nos demos cuenta quién es Él.
Yo le recomiendo que usted estudie el milagro de la encarnación de Cristo, es decir, Dios en Cristo haciéndose hombre, porque muchas veces lo dejamos nada más rápidamente en la historia de la Navidad. Pero solamente le recuerdo esto, y aunque no va directamente con el tema, en un sentido indirecto sí va. Si Jesús no hubiese sido al mismo tiempo Dios, mientras que también era hombre, no hubiésemos podido ser salvos. Su muerte en la cruz no hubiese servido para nosotros. ¿Okay? Si hubiese sido un ser creado, un ángel o algo así, no, tenía que ser un ser humano. ¿Okay? Tentado en todo, pero sin pecado. Y en este caso, y ahí es donde viene un poco el énfasis indirecto que yo les decía recién aquí, el Señor Jesús fue tentado en ese momento, podríamos decir, para escapar de la situación. Observe cuando Él dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen a Jesús Nazareno, Él dice, yo soy. Observe lo que pasa, ya vamos a ir en otro segmento a mirar eso. Retroceden y caen. Ahí el Señor podría haber hecho un milagro, podría haberse escapado, no sé, podría haber hecho muchas cosas. Recuerdo que tiempo atrás en la vida de Jesús, en un momento Él exclama, ¿no saben que yo podría clamar a mi Padre y que ángeles del cielo vinieran a defenderme? En otras palabras, y sin embargo nunca lo hizo. Recuerden cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Satanás se le presenta y le dice, ¿tienes hambre? En otras palabras, ¿no? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Por supuesto que Jesús lo podría haber hecho. No pasó mucho tiempo después cuando convirtió miles de panes, de 2 o 3 panes, y no se acuerda, 5 panes, los pececillos, y no lo hizo una vez, un par de veces él convirtió, él pudo tener comida si él quería, para el beneficio de los demás, lo podría haber hecho para beneficio propio. Así que acá mismo, en esta noche, allí en Getsemaní, en este huerto, él podría haber salido airoso del problema, pero Jesús no lo hizo. Él sabía que era el momento de esos juicios que lo iban a llevar a la cruz. Vamos a ver el martes próximo, Dios mediante, durante el proceso de los juicios, oportunidad tras oportunidad él tuvo para defenderse, y sin embargo dice que él cerró la boca y no dijo nada. Y Pilato le dijo, a mí no me respondes, no sabes que yo tengo la autoridad de soltarte o la autoridad de matarte. Y Jesús le dijo, no tendrías autoridad a menos que te hubiese sido dada. ¿Okay? Entonces ya vamos a explicar en el futuro qué significa eso, pero creo que nos damos cuenta, ¿verdad? Jesús dijo, en otras palabras, esto lo tengo que pasar y lo voy a pasar. Y ahí vemos un acto inmenso de amor por nosotros, aún horas antes de ir a la cruz. Entonces aquí en el verso 4, Jesús conoce todas estas cosas, dice Juan, conociendo todo esto. Conociendo todo esto no hizo nada por evitarlo. Él sabía muy bien lo que iba a pasar. Él sabía. El arresto, el juicio, la crucifixión, la resurrección. El Señor no fue crucificado por accidente, no fue un error de nadie. Esto fue premeditado. El Señor sabía muy bien lo que iba a pasar. Los religiosos buscaban la oportunidad de matarlo. Los romanos vieron la situación. Todo esto ocurrió. Y, buscan a Jesús de Nazaret. No vamos a ahondar mucho en esto, simplemente se le llamaba así, no porque Jesús había nacido en Nazaret, sino porque se había criado en Nazaret, pero la idea aquí es cuando ellos dicen, cuando Jesús dice, ¿a quién buscáis? Y dicen a Jesús de Nazaret, Jesús dice, yo soy. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué pregunta a quién buscáis y ellos no dicen a ti? ¿Acaso no era famoso y lo conocían? Sí, pero Juan nos dice que vinieron con antorchas, con linternas. Podríamos decir que quizá no lo distinguían bien su rostro hasta que se acercaban muy, muy cerca. No sé, no creo que hay mucho mensaje atrás de todo eso, pero si está en la Biblia por algo es. Entonces ahí podemos decir, Señor, el mensaje está más bien en lo que sigue, cuando el Señor hace la pregunta ¿a quién buscáis? Y eso es de lo que vamos a hablar después de esta próxima pausa comercial. Quédese con nosotros en Viva Mejor.
Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Bienvenidos, estamos aquí estudiando el capítulo 18 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, donde comienza este proceso rumbo a la cruz, nuestro Señor Jesús. Estamos en el versículo 5, donde el Señor Jesús, en medio de esa quizá oscuridad, pregunta ¿a quién buscan? Y dicen a Jesús Nazareno y Jesús dice yo soy. Y yo les decía recién, más allá de gastar mucho tiempo en que, bueno, estaba oscuro, ¿por qué? Si él era conocido, le preguntaron, o Jesús preguntó a quién buscan, ¿por qué Jesús se adelantó? Para mí el mensaje mayor está en esta parte que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se adelanta, dice Juan, hay un detalle para prestar atención, se adelanta y dice ¿a quién buscan? ¿A quién buscáis? Era para que él pudiera decir yo soy. Dice ¿a quién buscáis? Y él podría haber disimulado o podría haberse escondido con los discípulos en la oscuridad, no lo hace. Vean, realmente veamos todo eso, ¿no? Estos detalles. Y cuando él pregunta a quién buscáis y ellos dicen a Jesús Nazareno, es específica la declaración, es específica la respuesta. Jesús dice yo soy. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Literalmente, yo soy es este verbo ser en el hebreo. Y los judíos siempre relacionan el verbo to be o ser a yo soy,
¿ok? Ego eimi en griego, para decir yo soy, es el mismo texto, es la misma expresión, palabra que se usa en el Antiguo Testamento. Cuando a Moisés, Dios le dice, ¿se acuerda la zarza ardiente, toda la historia que hay ahí? Y Dios le dice, irás a Faraón y le dirás, deja a mi pueblo ir. Y llega un momento que Moisés le pregunta, luego yo voy a Faraón, Señor, y me va a preguntar, y yo le voy a decir, ¿de parte de quién vengo? ¿Cuál es tu nombre? Y finalmente Dios le dice, así le dirás a Moisés, yo soy, me envió. O yo soy, te envía. Entonces, ese yo soy se repite en los evangelios. El evangelio de Juan al escribir es inspirado por Dios, el Espíritu Santo, para recalcar las veces que el Señor Jesús dice, yo soy, y la referencia es la referencia a su deidad. Recuerden que el libro de San Juan fue escrito como uno de los mayores propósitos para mostrar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, el Señor. Entonces aquí aparece otra vez, yo soy. Jesús dice, yo soy. Es el Yahweh, el Jehová del Antiguo Testamento. Y recuerden que Jehová, les voy a hacer esta aclaración, Jehová en realidad, o Yahweh, Jehová específicamente es una transliteración del inglés. Es decir, el idioma no fue escrito en inglés, pero no es una traducción. Recuerden, es una transliteración de un nombre que es casi imposible traducir exactamente. Entonces, para aquellos que se aferran del nombre Jehová como que no hay otra cosa que se pueda decir, hay otros nombres de Dios en la Biblia. Este es el nombre del pacto y es el nombre que los judíos no pronunciaban y decían Yahweh, el Señor es lo que significa, y este es una transliteración de este nombre, ¿ok? Entonces, este yo soy está relacionado con este título, este nombre, Yahweh o Jehová, decimos nosotros en español, o Jehová en inglés. Ahora, por eso decía, el inglés ha puesto esta expresión. Algunos dicen Jehová es como un anglicismo porque, es una historia larga, pero el asunto aquí es solamente para decir, es una forma gramatical de ego eimi, ¿ok? Entonces, el Señor usa esa expresión cuando le preguntan o le dicen, buscamos a Jesús de Nazaret, en respuesta a la pregunta, ¿a quién buscáis? Y él dice, yo soy. Ahora, ¿qué pasa cuando miren el poder del Señor al usar inclusive el nombre antiguo testamentario de Dios? Porque se echaron atrás y cayeron a tierra. Ahora, hay personas que usan esto para decir, por eso cuando el pastor ora o alguien ora por fulano de tal en la reunión en la iglesia y la persona se cae. Bueno, no creo que este es el mejor texto para decir eso. Yo lo he usado en el pasado a veces pensando, ok, esta puede ser una razón. Pero observe una cosa. Número uno, y no voy a hacer todo un tema del asunto, solo lo voy a mencionar porque en la mente de algunos de ustedes puede estar esa pregunta. Cuando algunas personas oran y alguien se cae durante la oración, nadie está diciendo la declaración yo soy. Nadie puede decir eso, ¿verdad? Eso es una cosa. Esto ocurrió cuando el mismo Señor Jesús dijo yo soy. Ahora, si uno quiere justificar o aclarar o explicar por qué en algunos casos hay personas que ahí en el altar o en la plataforma se caen cuando un pastor ora por ellos, vamos a hablar de eso otro día, pero este texto no sería el más correcto para decir esta es la razón por la cual ese fenómeno ocurre. Y en muchos casos no es un fenómeno, la gente se tira, otros los empujan, pero bueno, ese es tema para otro martes. Pero si cuando ocurre realmente, genuinamente, yo he visto algunos pocos casos, pero voy a ser honesto, lo he visto, y algunos casos tengo que dar fe que fueron casos sobrenaturales, nadie dijo yo soy, ¿ok? Entonces, otra vez, eso no es mi tema, pero conozco la audiencia, sé que la pregunta puede venir ahí,
Entonces, este no es para mí el mejor texto dentro de los contextos de la Biblia para decir esta es la razón. Porque si ese fuese el caso, todos tendríamos que caernos todo el tiempo cuando algo así ocurre, ¿verdad? No es el caso. En este caso, se echaron atrás y cayeron. El evangelista Juan, al escribir, está enfatizando la presencia divina, la presencia de Dios, el carácter de Dios, quién es Él. El carácter me refiero a quién es Él en su persona, el poder. No está hablando, como algunos han pensado, de que los soldados se arrodillaron en reverencia delante de Él, porque esto no iba a ocurrir con los soldados romanos. No hubo adoración, no hubo reverencia. Esto es una caída que en realidad también tiene que ver con el temor ante la presencia de Dios, que ellos no eran conscientes hasta ese momento probablemente. Entonces esta es otra razón por la cual no es el mejor texto para tratar de justificar o explicar por qué. En ocasiones hay personas que caen durante una oración, porque cuando uno pregunta qué pasó, yo no he escuchado muchos casos donde personas digan, en ese momento sentí un pánico, un terror terrible y me desmayé, o me caí inconsciente al suelo. Usualmente no es eso lo que la gente dice sentir. En este caso, esto es lo que ocurrió. Y sin embargo, observen cómo proceden de todas maneras con el arresto de Jesús. Uno podría pensar, frente a esa manifestación sobrenatural, los soldados tendrían que haber salido corriendo de miedo, o tendrían que haber confesado, este es realmente el Cristo, como confesó el centurión aquel cuando murió Jesús colgado en la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. No hubo tal confesión en estos soldados, no hubo tal confesión entre los policías del templo, los religiosos representados a través de ellos, no. Pero hubo un acto allí, un fenómeno, vamos a decirle así. No cayeron hacia atrás, ni se arrodillaron en reverencia, ni cayeron hacia atrás porque uno tropezó y tropezaron todos. Come on. Esto es evidente que fue, digamos, un fenómeno allí. Sin embargo, observen cómo hasta la mera hora, hasta el último momento, el ser humano cuando se ciega. ¿Okay? Tanto es así que la Biblia anuncia que en el futuro, cuando Jesucristo venga, va a haber quien le haga la guerra. Y uno dice, ¿en qué cabeza uno puede concebir que algo así puede ocurrir? Pero esto nos muestra la gravedad de la ceguera del ser humano que no quiere creer. Bueno, vamos al versículo 7. Cuando se recuperaron, Jesús les vuelve a preguntar. Muy bien, ¿a quién buscan? ¿Okay? Es muy interesante. Volvió pues a preguntarles, después que cayeron a tierra, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y en el verso 8 nos dice Juan, Jesús responde, les dije que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad a estos. Miren la compasión del Señor Jesús, ¿verdad? Él es el que tenía que morir por nuestros pecados, no Pedro, no los otros apóstoles, no los que estaban ahí con él. Nadie le iba a ayudar a él a la salvación. Y ponga esto muy fuerte en su cabeza. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Y es cierto que Jesús le salvó el pellejo a los demás, como quien dicen por ahí en la calle, pero observe, la concentración estaba sobre él como el Redentor. Ya regresamos. .650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos. Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en 3 niveles básicos: el nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Visítenos en el internet en vivamejordcm.com. Bienvenidos al sexto segmento del programa de hoy. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y estamos estudiando juntos el arresto del Señor Jesús, o la primera parte, ¿verdad?, de este arresto, ya casi la segunda parte, en el versículo número 7, donde el Señor dice: por tanto, pregunto nuevamente, ¿a quién buscáis? Y entonces, como dije en el segmento anterior, el Señor está, claro, salvando a los discípulos, porque en un momento vamos a decir, bueno, vamos a leer lo que Jesús dice a continuación, pero todo se concentra en Él. Nadie puede ser corredentor con Jesús. Entonces, Pedro, por ejemplo, había dicho: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, a la muerte iré por ti, o contigo. Jesús le dijo: a la muerte tú morirás por mí. Jesús, te digo que recuerde lo del gallo y todo eso. Y niega Pedro a Jesús después, pero en este caso lo vemos allí al lado de Jesús, y Jesús no le permite ni que salve a Jesús, ¿verdad? Porque ya lo había intentado Pedro en otra ocasión, cuando reprendió básicamente al Señor Jesús aparte, diciéndole: no permitas que esto te acontezca, y ustedes saben cómo Jesús le respondió. Ahora, en este caso, Jesús dice en el versículo 8: si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Sí, su grupo de discípulos, sus apóstoles. Lo interesantísimo aquí es que a través de esta declaración de Jesús, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Este dejad que aparece en la Biblia, o dejen, es un imperativo, es una orden. No está como nosotros diciendo: si nos pasa esto,
Y si me buscan a mí, dejen ir a ellos, y ese dejar es como, les pido por favor, ellos no tienen la culpa, déjenlos ir, mátenme a mí, pero no a mi familia. No, acá el Señor está dando una orden a los soldados romanos. ¿Nunca se puso a pensar usted eso? Está dándoles una orden. En el original esto es un imperativo. No estoy diciendo que levantó el dedo y dijo, les ordeno que dejen. Simplemente está diciéndoles con la autoridad. Cuando una persona tiene autoridad para decir algo, no necesita gritar, no necesita levantar el dedo, no necesita intimidar. El Señor simplemente usó la autoridad que Él tiene y dijo, bueno, si me buscan a mí, fíjense que no dice les pido por favor, les ruego, dice dejen ir a estos. Es un imperativo. Jesús les está dando una orden. Ahora, hay una profecía en el libro de Zacarías, ya casi ahí al final del Antiguo Testamento, en el capítulo 13, les voy a leer eso, y hablando del Mesías, hablando del final, dice en Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, etcétera, etcétera. Entonces, parece que esta es una profecía cumplida, obviamente, es una profecía cumplida de Zacarías, donde el Señor está dando una orden y los soldados pues obedecen, porque podrían, con ese grupo de soldados que probablemente fueron en cuanto al número que decíamos antes, que dijimos, aunque no sea el 10% de una legión, que eran como 600, aunque hubieran sido 50, 5, 60, los romanos estaban, los soldados súper equipados y armados como para fácilmente apresar a 12 apóstoles y a Jesús, y sin embargo los dejan ir. Y en el verso 9 nos dice que es así, porque dice, para que se cumpliera lo que él había dicho, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. ¿Okay? Bien interesante esto, bien interesante esto. Todas las cosas que fueron ocurriendo, cada una paso a paso, mis queridos hermanos y amigos, nada escapó al control de Dios. Todo, y lo importantísimo también, especialmente si usted es judío, es que siempre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, unos más que otros, pero aquí lo vemos en en Juan, siempre van al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto y a las profecías, y lo recuerdan para demostrar que Jesús realmente es el Mesías prometido, porque todo lo que se decía del Mesías, todo, absolutamente todo, se cumplió en el Señor Jesús. Todo. Su nacimiento virginal, su crecimiento, su ministerio, ¿verdad? Ni que hablar, la muerte en la cruz, la resurrección, estos juicios, todo paso a paso, ¿verdad? Entonces, así es como tantos judíos hoy en día, al ver las escrituras realmente, sus propias escrituras, se van dando cuenta, es cierto. Y gracias a Dios hay una especie de, hay un avivamiento entre el pueblo judío en el mismo Israel hoy en día, donde muchos están reconociendo que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es realmente el Cristo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otra cita en la Biblia. Todo esto que está documentado, realmente es exactamente como el Señor Jesús lo profetizó, y nunca más, a través de sus profetas, ¿verdad? Y nunca más hubo otro, personaje, otro hombre en el mundo que pudiese decir, a mí me pasó lo mismo que a Jesús. No, absolutamente no. Entonces, aquí otra vez el versículo 9 está diciendo para que se cumpliese lo que el Señor dijo, ¿verdad? Ahora, en el versículo 10 vemos la reacción de nuestro amigo Pedro. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, aun cuando había escuchado que el Señor Jesús dijo,
me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. En ese momento Pedro reacciona y desenvaina la espada, ¿ok? Y hiere al siervo del sumo sacerdote, ¿ok? Entonces es interesantísimo quiénes son estos personajes y cómo Juan está inclusive poniéndoles el nombre, porque Malco, dice, se llamaba. Esto significa que acá había un testigo ocular, Juan mismo probablemente. Entonces dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Observen todos los detalles. Simón Pedro desenvainando la espada. Hiere, y dicen a quién, al siervo del sumo sacerdote. Dice que se llamaba Malco y le corté la oreja derecha. Son 4 detalles en un solo versículo que inevitablemente tenemos que reconocer que era un testigo ocular. No dice hiere a X persona, a una persona, da el nombre de la persona, da detalles. Ahora Simón Pedro hiere al esclavo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Ahora, yo no puedo creer que la intención de Pedro era la oreja. ¿Cuál es la idea de cortarle la oreja a alguien? Y no sabemos yo hasta ahora no he sabido de nada en los estudios que uno hace de teología, etcétera, que la oreja tuviese una importancia especial en la vida de un judío y que por alguna razón fue la oreja. Esto daría la impresión de que la idea era la cabeza o algo así, ¿no? Probablemente. Entonces, muchos comentaristas dicen, ya la intención no era tanto la oreja. ¿Por qué la oreja? Entonces, esto demuestra también que por qué Pedro está tratando de defender al Señor Jesús otra vez, o por qué está tratando de defenderse él mismo. ¿No era que él quería dar la vida por Jesús? ¿No era que él dijo, yo soy capaz de dar la vida por ti? Jesús le dijo, Pedro, no va a ocurrir en el futuro, pero no va a ocurrir ahora antes que cante el gallo, ¿recuerdan? Y ahora acá estamos viendo cómo Pedro reacciona violentamente cuando Jesús acababa de decir, déjenlos ir, me buscan a mí, acá estoy yo, a ellos déjenlos ir. Y Pedro reacciona de esta manera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene esta reacción? Entonces, tal vez, dicen algunos comentaristas bíblicos, Pedro pudo haber malinterpretado cuando Jesús días atrás les había dicho, cuando los envié no les faltó nada y les dije no lleven capa ni espada ni nada del camino, donde entren a cada lugar, que entren a hablar de mí, ¿verdad? Coman lo que les pongan en la mesa. Pero ahora les digo, ¿ok? Otro texto dice, donde vayan lleven espada, lleven esto, lleven el otro, y uno dice, ajá, tal vez entonces Pedro pudo haber interpretado mal y habrá pensado, esto es pura especulación, ¿verdad? Pero hay comentaristas que especulan diciendo tal vez Pedro interpretó, ok, Jesús dijo que teníamos que llevar espada y esta es la oportunidad de sacarla. No había para qué hacerlo. Pedro había visto a Jesús hacer milagros. No creo que tuviera dudas de que Jesús podría haberse pudo haber evitado su arresto. Sin embargo, no, en ese momento Pedro saca la espada, la espada era una cuchilla realmente grande en el caso de él, en forma de lengua o algo así, y entonces le corta la oreja a Malco. Y Lucas, el médico Lucas, en el capítulo 22, da más detalles de cómo Jesús sanó a este hombre Malco. Entonces aquí no dice nada más, Juan no cuenta la historia, pero solamente dice que Pedro le cortó la oreja a Malco, y Jesús en el verso 11 dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la debe de beber. Lucas nos cuenta que Jesús pone la oreja, toca la oreja, la sana. Miren, un milagro de sanidad. Ahora, ¿recuerdan antes? Antes hablamos en otro segmento acerca de un fenómeno que ocurre, vamos a llamarle así,
Cuando Jesús dice su nombre divino yo soy, los soldados retroceden y caen a tierra. Era una oportunidad para rendir culto al Señor, ¿verdad? Para arrepentirse o para escapar. No lo hacen. Ahora, ahí minutos después, Jesús hace el último milagro de sanidad antes de regresar a los cielos. Y sin embargo, tampoco esto los lleva al quebrantamiento y a la sanidad. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Visítanos en el internet a vivirmejortcm.com. Bien, entramos en la última media hora de programa. Este es nuestro segmento número 7 para los que nos siguen en los podcasts y estamos estudiando el Evangelio de San Juan en el capítulo 18 del 1 al 11. Antes de continuar, les recuerdo que mañana, miércoles, vamos a estar hablando al matrimonio, como siempre lo hacemos, al matrimonio, a la familia. Es nuestro énfasis cada día miércoles. Familias mixtas va a ser el tema de mañana, ¿ok? Mañana vamos a explicar qué es eso. Solamente les adelanto que tiene que ver con familias interraciales. Se da entre los hispanos por 2 razones que vamos a explicar también mañana. A veces pensamos interraciales raciales como
negros o gente de raza negra afroamericana con gente blanca. Ok, eso es interracial. Pero aún dentro del mundo hispanoparlante, el mundo latino, hay diferentes razas. Entonces es muy común, más común de lo que pensamos, la mezcla interracial, y vamos a ver qué desafíos, beneficios, etcétera, produce eso. ¿Okay? Hoy seguimos con el Evangelio de Juan, capítulo 18. En el versículo 9, como decíamos antes, es una profecía cumplida, o esto es para que se cumpliese esa profecía. Lo mismo, ¿verdad? En el versículo 10, Juan nos dice, como testigo ocular, que el hombre se llamaba Malco, el siervo o esclavo del sumo sacerdote. No sabemos por qué lo atacó directamente a él. Podríamos especular, pero ¿para qué, verdad? No es lo más importante aquí en el mensaje. Lo importante es lo que Jesús hizo. Con esto, sanó, ¿verdad? Sanó. Aquí Juan no lo cuenta, pero recuerde que este texto, esta historia está en Mateo 26, está en Marcos 14, está en Lucas 22. Cuando todas estas cosas del arresto, la crucifixión, la ascensión, están en todos los evangelios, algunos con más detalles, pero aquí se dice que Pedro tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces, otra vez, esto es el relato de un testigo ocular, lo cual es importante por la validez que da al relato a nivel de documentación, a nivel de documento. En el versículo 11, que es el último versículo de hasta donde vamos a llegar hoy, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. Interesante, no le dice tira la espada o tu cuchillo porque estás con ese arma, simplemente le dice métela en la vaina, que vuelve a poner donde la sacaste. La copa que el Padre me ha dado, y aquí viene la pregunta que Jesús le hace a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces vamos a mirar esto. En primer lugar, como decíamos antes, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. No vamos a hablar hoy acerca de si está bien para un cristiano portar armas o no. Para Pedro esto es un arma, pero sí es interesante que Jesús no le dice, esto es un pecado, esto está mal, tírala, ¿qué haces con eso? Se lo podría haber dicho antes, porque antes de que este evento ocurriese, Pedro ya tenía eso, ya cargaba con este arma mientras estaban orando en el jardín mientras Jesús más que nada estaba orando en el jardín de Getsemaní. Jesús tenía la oportunidad de haberle dicho a Pedro qué haces con un arma, y sin embargo no. Es más, mirando hacia atrás, ya hemos dicho antes como el Señor le dice a los discípulos que lleven un arma. Ahora, ¿estamos en pro de que los creyentes deben llevar? No. ¿Estamos en contra? No. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales sí o no, y como dijimos en otros textos, eso es una cuestión de motivos de conciencia y con razones justificadas. El asunto aquí es que es llamativo que Jesús, además de, como dice el otro texto de Lucas, contando la misma historia, de sanarle la oreja a Malco, el siervo del centurión, hay quien pudo haber dejado que se desangre, pero Jesús no lo iba a hacer, porque ven el amor del Señor Jesús, y en vez de hacer eso lo sana. ¿Se imaginan ese hombre llegando con el sumo sacerdote y diciéndole, quiero contarle lo que me pasó cuando fuimos a arrestar a Jesús? Yo no puedo creer que estas cosas hayan quedado en secreto. No quedaron porque nosotros las estamos leyendo, ¿verdad? Pero me refiero a que en ese momento Malco no le haya dicho quizá a su familia o a los otros que fueron testigos. Se imagina que tienen que haber esto sido un comentario. Si no en esa noche, probablemente esa noche no, a lo mejor el otro día, o en el futuro, después aún de la resurrección de Jesús, se siguió comentando todo lo que Jesús hizo. Entonces,
sabemos que se siguió comentando porque la Escritura nos habla acerca de cosas, reacciones, pero documentación extrabíblica habla acerca de situaciones, cosas que fueron ocurriendo que no son palabra de Dios, pero son válidas desde el punto de vista histórico. Así que imagino a Malco, el impacto para él como esclavo, siervo del sumo sacerdote, que Jesús tuvo compasión de él, en vez de vengarse de él. Él no tenía la culpa, pero usted sabe que eso a veces suele suceder, porque ¿quién era este hombre? Era el siervo, el esclavo del sumo sacerdote. Y si Jesús podría, ni se nos cabe en la cabeza de que Jesús hiciera una cosa así por quién es el Señor Jesús, santo, 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 ¿verdad? Pero sí uno podría pensar, qué oportunidad para decir, ok, que quede ahí la cosa, o qué oportunidad, pero Jesús no iba a hacer eso, ven, sana a Malco. Son detalles que no debemos perder en la historia. Otra cosa que no debemos perder es este asunto de Pedro, lo del arma, y Jesús le hace la pregunta a Pedro. Ahora Jesús en la pregunta usa algo que viene del Antiguo Testamento, la copa. Esto es una metáfora. Recuerden que Jesús orando en el Getsemaní dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Hoy no estamos estudiando eso porque no está en el Evangelio de Juan, pero sabemos que está en los otros evangelios. ¿Y por qué usa la palabra copa? Esto es un término, una metáfora que nos cuentan algunos comentaristas que es usada como el destino, es el símbolo del destino de una persona y que normalmente se usaba, nos dicen, de una manera negativa. Y como la copa de amargura, ¿okay? Hoy conocemos todo eso quizá desde esa época. La copa de amargura, el destino que me toca, lo que voy a tener que beber. En algunos lugares más que en otros se sabe de esto, ¿verdad? Entonces Jesús dice la copa que tengo que beber, la misma copa a la que se refirió cuando estaba orando en el Getsemaní, en la oración diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no estaba entrando en un acto de cobardía, una expresión de cobardía, no se estaba arrepintiendo por lo que iba a hacer. Obviamente no. Pero ve, ahí está una expresión. Y aquí otra vez la usa diciéndole a Pedro, Pedro, la copa que el Padre me ha dado a beber, el destino por el cual, el propósito por el cual yo he venido a este mundo, ¿lo evitaré acaso ahora en este momento que me haya llegado a cumplirlo? Esta es la idea aquí de la pregunta, ¿verdad? Ahora, la forma en que está escrito gramaticalmente es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene la respuesta y al mismo tiempo espera una respuesta. La pregunta aquí es a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. En otras palabras, no trates de defenderme, no trates de evitarme aquello para lo cual yo he venido, a salvar al mundo a través de ser el representante de los seres humanos en la cruz, para pagar por los pecados del mundo. Mete tu espada en la vaina. Yo voy a hacer aquello para lo cual he venido a hacer. Miren qué tentación, ¿verdad? Y sin tentación otra vez, Pedro estaba queriendo defenderlo. Jesús no necesitaba defensa, pero el Señor dice, no, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, el designio por el cual yo he venido al mundo, aquello para lo cual el Padre, Dios el Padre me ha enviado al mundo, no lo voy a hacer, no lo voy a beber, para eso he venido. Entonces, la respuesta es a la pregunta, ¿no era de beber? Por supuesto, pero vamos a hablar de eso en el segmento final, después de esta última pausa. Quédese con nosotros en su programa Viva Mejor y en un segmento más, entonces, concluimos y redondeamos toda esta maravillosa historia verídica que nos habla del arresto del Señor Jesús. Ya regresamos.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Bienvenidos, estamos en el séptimo segmento de su programa Viva Mejor y estamos redondeando, como decimos, ya al finalizar este segmento en el versículo número 11 del capítulo 18 de San Juan. Vemos al Señor Jesús diciéndole a Pedro, dándole la orden a Pedro de que vuelva a meter la espada, el arma, en el cartucho, como dicen algunos, ¿verdad?, en la vaina, y hace la pregunta a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, y decíamos, esta es una expresión que también se usaba en el Antiguo Testamento y se interpretaba como el destino, el propósito de algo, de mi vida. No lo he de llevar a cabo, ¿acaso? Recuerde que es al mismo Pedro que tiempo atrás le había dicho: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y Jesús vez tras vez habló de que él tenía que hacer aquello para lo cual el Padre le envió a la tierra. En las tentaciones en el desierto, al comienzo del ministerio de Jesús, el diablo lo tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor con la Escritura le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios para este plan de salvación? Que Jesús iba a venir al mundo. Ese era el plan, ese era el propósito. Él mismo estuvo en ese propósito y Él estaba aquí no para
hacerle caso al diablo en un momento de extrema necesidad como es el hambre, sino para seguir adelante. Seguir adelante, y la Biblia dice que ángeles venían y les servían, ¿verdad? Pero porque el Señor fue victorioso en esa tentación. Luego el diablo, yendo otra vez a lo del desierto, a las tentaciones en el desierto, le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque está establecido. La Biblia dice, ¿verdad? Diríamos hoy. Está escrito, dijo el diablo, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Mira el diablo mencionando la Biblia. Y Jesús le dijo: no. Ven, y después al final, quiero volver al versículo 11, le dice: si eres el Hijo de Dios, le dice: ríndete a mí, estos tronos, estos dominios mundiales, en otras palabras, me fueron dados a mí, pero te los daré si postrado me adorares. Y finalmente el Señor Jesús le dice: vete de mí, Satanás, apártate de mí, vete de aquí, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, el diablo se interpuso todo, o vamos a decir, trató de intervenir todo el tiempo para evitar el ministerio de Jesús, para evitar la muerte de Jesús. Y aunque al final movió el diablo cosas para la muerte de Jesús, obviamente el diablo perdió ese secreto del misterio de la gracia de Dios. Si no hubiese hecho lo contrario, ¿no? Hubiese hecho lo contrario para que Jesús no diese la vida por nosotros, porque sabía lo de la salvación. Entonces, en cambio, aquí vemos, yo creo que aquí vemos la confusión del enemigo, pero ese es tema para otro día martes. Acá vamos a decir esto para finalizar con este asunto. A último momento, el diablo otra vez parece tratar de intervenir, y sin embargo, no. Otras personas podrían decir: el diablo no tuvo nada que ver con esto, pero tuvo que ver, porque miren cómo entró en Judas para traicionar a Jesús. Entonces es interesante la dinámica de lo que ocurre, porque por un lado, como en la última cena, se nos dice aquí en la última cena, mientras estaban los apóstoles con Jesús, Jesús da el bocado, compartiendo, ¿verdad?, el pan, y ahí dice: en ese momento entra Satanás en el corazón de Judas, y entonces Judas sale y después traiciona a Jesús. Entonces ahí diríamos, ok, el diablo estaba incitando a Judas para que traicionara a Jesús, así Jesús era apresado y muerto. Ahora, en el mero momento del arresto de Jesús, vemos a Pedro tratando de defender a Jesús. Entonces diríamos: ¿cómo está? ¿El diablo entró en Pedro para...? No, yo no creo que el diablo entró en Pedro, porque Pedro era un seguidor de Jesús, se equivocó lo que estaba haciendo, y Jesús lo pone en el lugar correcto, lo ubica a Pedro diciendo: yo tengo que hacer esto. En otras palabras, no trates de defenderme, mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me dio no la voy a hacer, no la voy a beber, por supuesto que la voy a beber. Quizá escuchaste, quizá no, y estoy parafraseando yo la idea que entiendo pudo haber ocurrido, si es que Pedro escuchó cuando Jesús oró: Padre, pase de mí esta copa, si es que lo escuchó. Ahora, recuerden que esto fue escrito años después, pero si es que Pedro lo escuchó, ahora el Señor está quizás como diciendo: he orado que no voy a renunciar a la copa, porque Señor, hágase tu voluntad y no la mía, le dije a mi Padre, y ahora tú quieres que no beba esta copa. He dicho que lo voy a hacer porque para esto he venido. Entonces, la forma gramatical de esta pregunta del Señor Jesús requiere la respuesta, y la respuesta es: sí, por supuesto que voy a beber esta copa. Es como cuando nosotros en el idioma inglés o español hacemos esta pregunta, y es retórica porque ya el oyente sabe que la respuesta es: sí, voy a hacer esto. Que es como si uno dijese: he dicho que iba a venir porque te sorprendes. ¿Okay? O voy a hacer esto o aquello, ¿acaso no lo voy a hacer? Y la respuesta es: sí, por supuesto que sí. Entonces, Pedro va aprendiendo, diríamos, cómo tomar decisiones, cómo Jesús toma decisiones. Va aprendiendo acerca de lo que está por sobre el deseo humano. Creo que Pedro, como nosotros,
pero específicamente en ese momento Pedro comenzó a aprender aquello que el Señor Jesús había dicho: el que quiere ser mi discípulo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a esto, esto y esto, y luego dice, y tome su cruz cada día y sígame, y muera a sí mismo. Entonces, parece que Pedro estaba aprendiendo en ese momento que los deseos personales tenían que quedar de lado, el tratar de salvar su propia vida tenía que quedar de lado, exactamente como el Señor Jesús lo estaba haciendo, que la voluntad de Dios es primero porque es la mejor, primero porque Él es santo, 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 pero también porque es lo mejor. Y mi amigo oyente, yo quiero concluir el programa de hoy diciéndole a usted, en base a eso, lo que sigue. El Señor Jesús dice que para que usted y yo, todo ser humano, seamos salvos, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Eso es una palabra extraña para el día de hoy, pero la idea es lo mismo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, entonces vive Cristo en mí. Pero vamos un poquito antes de eso. Vamos a decir, el Señor Jesús dice, todo aquel que quiere seguirme o ser mi discípulo. Fíjese que no está diciendo todo aquel que simplemente cree quién soy a nivel intelectual, ¿no es cierto? O lo cree intelectualmente, sino que aquel que cree, porque creer significa seguirme, poner su confianza en mí, debe morir a sí mismo. En otras palabras, debe morir a su propio deseo de salvar su propia vida. Es decir, hay gente que dice, yo quiero ser cristiano o ser un seguidor de Cristo. Yo quiero que el Señor me salve. Yo quiero, pero no quiero que mi familia me critique, no quiero que mi familia me odie, no quiero que me deshereden, no quiero que hablen de mí. Entonces el Señor le está diciendo a usted, si ese es su caso, usted pone a su familia y se pone usted primero que a Dios. Entonces no le puedo salvar. Usted no quiere que Dios le salve. Entonces el Señor está diciendo, usted tiene que morir a sí mismo, morir a todo eso, ¿verdad? ¿A qué está muriendo usted? Bueno, al orgullo, a la arrogancia, al temor, a la cobardía, al miedo del que dirán, al miedo de perder la vida, al miedo de perder la familia, al miedo de perder su reputación ante los demás, porque usted dice, yo amo a Cristo y yo quiero que Él me salve y voy a ser un seguidor de Cristo. Quiero que comprendamos que la salvación, claro que el Señor nos vino a salvar de la condenación eterna en el infierno. Claro que el Señor quiere reconciliarnos con Dios para que no vayamos a esa condenación. Lo hace porque nos ama. ¿Qué más pudo hacer? Lo máximo, dar su vida. Pero también Él ha venido para que tengamos aquí aún en la tierra relación con Él, amistad con Él, y que Él sea el primero en nuestra vida. No estamos hablando de fanatismo religioso, descuido de la familia, de la salud, de las finanzas. No, porque también la Biblia habla constantemente acerca de si somos realmente seguidores de Él, todo eso toma el valor correcto, el lugar correcto y realmente nos hace mejores esposos, esposas, hijos, hijas, ciudadanos, etc. Pero Él dice, el que no muere por mí en ese aspecto, muere a sí mismo, a sus propios deseos, no puede seguirme, porque siempre el yo va a interponerse, el yo de uno. Aquí Pedro, otra vez, tiene que aprender eso en aquel tiempo, ¿verdad? Obviamente lo aprendió porque finalmente murió él también por Cristo, mucho tiempo después, pero era duro para Pedro, sin lugar a duda, ver lo que estaba sucediendo. Pero uno puede llegar a pensar, ¿estaba Pedro solamente queriendo defender a su Señor o también estaba él tratando de defenderse él? Entonces está aprendiendo del mismo Señor que la única forma de obedecer a Dios es muriendo a uno mismo, a sus propios deseos, a su propia autodefensa y someterse al Señor, someterse a Dios. Y así realmente uno puede vivir mejor, realmente. Vivir mejor, pase lo que pase, aquí en la tierra. Y uno vive mejor porque también sabe
lo que pasará en la eternidad. La salvación no es por obras, no es por mérito, no fue por esta razón Pedro salvo, simplemente es imitar a Cristo. ¿Ok? Hágalo hoy, hágalo a partir de hoy. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, aquí en Viva Mejor. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.